el último día de Norma Piña como ministra de la Suprema Corte y nadie asistió. Al igual que Xóchitl Gálvez, un perro atropellado junta más gente que estas dos señoras juntas. Así fue su gran final, su gran despedida. ¿Dónde estaban esos porros? Toda esa gente que la señora traía generando disturbios a nivel nacional, amenazando a todo aquel que decidiera ponerse a trabajar y sacar sus asuntos desde los juzgados y eran amedrentados por estos porros, pues hoy no hubo nadie, ni el viento, familia del charro político. Así quedó humillada, así lloró el día de hoy Norma Piña, así pasa al basurero de la historia. Y es que el que obra mal se le pudre el tamal, cría cuervos y te sacarán los ojos, y para nada es un secreto que, bueno, pues la señora, lejos de ejercer un liderazgo, pues realmente representaba una mafia del poder, y a muchos de los que traía ahí en los disturbios, bueno, pues los engañó, diciéndoles que les iban a dar, que les iban a conceder cosas, y eso no fue así. Lo estamos viendo aquí en pantalla en estos momentos, como lo podemos apreciar. Y bueno, nadie, ni su familia fue a despedirla hoy en el último día como ministra de la Suprema Corte. Se ve a leguas que la van a extrañar a la señora, así como no, vuelvo a repetir, un perro atropellado junta más personas que la señora y todavía se ofenden de por qué nadie salió a defenderlos en la reforma al Poder Judicial. Pues ¿quién va a defender a esa bola de malandrines? Nadie. Por las chanclitas del niño Jesús, ahí estamos observando la fotografía, sola con su soledad. No había nadie, a lo mucho yo creo que 10 personas de el inmenso Poder Judicial. Y este fue el mensaje de ardida es la palabra que manda la señora Piña. Pero antes que todo, recuerda que con ese like nos ayudas a seguir luchando contra la mafia del poder, porque claro que los youtuberos y las benditas redes sociales han contribuido a la transformación, a la comunicación de este país. Vamos a escuchar. Los derechos de las y los mexicanos. Espero que la finalidad de esta reforma por el bien de México no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad y constitucionalidad, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado por el bien de la sociedad a la que servimos y que sea, como digo, mejor que el que ahora tenemos. Pero esto solo se verá con el tiempo y es cuando en ese periodo, en ese lapso, se podrá apreciar y evaluar. No obstante, sostengo que el principal reto deriva de que se trata de una reforma con al menos dos evidentes retos de origen. El primero es que se está innovando a partir de una narrativa repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos entonces ante un caso típico de posverdad, en la que los hechos objetivos y verificados han tenido menos influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que las apelaciones a las meras creencias, a los sentimientos o a las emociones. Por otro lado, es un reto posiblemente más grave, es que tal y como fue reconocido por el director general de Consultas y Estudios Constitucionales de la Constitución Humanos, esta reforma fue concebida sin un diagnóstico. Pues, ¿qué pasó? Parece que andan en un velorio. Miren, dejen regresarle aquí las caras. ¿Por qué tan tristes? ¿Qué pasó? Miren nomás, qué tristeza.
no fueran en tiempos del PRIAN que andarían chiquitibum bombitas, ¿no? ¿O será porque ya les quitaron sus fideicomisos? ¿Qué les hicieron? ¿Por qué andan tan agüitados, tan agachados? Vean nada más a ese con la mueca ahí toda torcida. Pues, ¿qué pasó? Si de aquí lo que está triunfando es que se acaba la mafia del poder, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están tan agüitados? Y no solamente eso, siguen ahora en el plan esta gente, estos jueces, de decir que se registraron puros delincuentes para ser ministros y magistrados. Yo lo que sí creo es que sí hay delincuentes que se registraron, pero son la misma gente que mandó Calderón, que mandó Peña Nieto, que mandó Vicente Fox a que se registraran. Pero de ahí a que se vaya a permitir que esta gente se infiltre es otra cosa. Porque los youtuberos vamos a andar bien truchas, exhibiendo a cada uno de los que se registraron y vamos a denunciar a los delincuentes. Vamos a escuchar. Los que no están relacionados con la justicia. Todos los aquí presentes, todos los señores de los integrantes de medios de comunicación tienen en la mente algunos casos, porque ya lo han reportado públicamente, de algunos casos de personas que están absolutamente desligadas de esta área pública, algunos otros que son impresentables, algunos otros incluso que tienen antecedentes criminales y están allí en la lista, porque al final la apertura para inscribirse fue tan amplia como que en el Senado de la República se dijo públicamente, en víspera de cerrar las inscripciones y ante la falta de demanda, pues abrieron hasta correos electrónicos, que desde luego, como ustedes saben, pues no tienen ningún control para poder establecer quién entra y para qué entra, ¿no? De modo que ni siquiera podemos tener ninguna garantía de que hubiera un mínimo de requisitos para poder estar en esta lista. Bueno, pero lo que sí podemos ver es que un grupo de compañeros juzgadores federales en el estado de Guanajuato dieron la tarea de revisar las personas que aspiran a ser juez o jueza de distrito, magistrado o magistrado de circuito en Guanajuato. Y los hallazgos que tenemos es que encontramos personal judicial, pero también personas que se desempeñan en el servicio público, en la administración pública municipal y estatal, y también en el poder legislativo o que han sido diputados locales. Lo que encontramos aquí es que se trata de personas que están ligadas con administraciones municipales, básicamente, que están siendo gobernadas por los partidos que integran el bloque del grupo político en el poder. ¿Qué ventajas tienen estas personas? Bueno, ¿o por qué están acá? Bueno, está claro que no tienen idea de lo que se trata. Está claro que ninguna relación tienen con el terreno de la justicia y pretenden ocupar el más alto cargo de responsabilidad de la justicia federal en Guanajuato. Pues ahí están, comienzan a hacer sus denuncias de gente que se ha infiltrado en las famosas listas. El día de ayer platicamos de cómo depuraron a gente de Felipe Calderón, que ya andaban ahí muy mañosas a pesar de haber sido señaladas por tener vínculos con el crimen organizado y ya fueron expulsados. Yo verdaderamente sí creo que hay un buen filtro de este consejo que está observando y analizando los perfiles, pero todo el trabajo que podamos hacer los youtuberos, de las personas que veamos que no son aptas para esta posición, denunciarlo también aquí en redes sociales para que la gente sepa. Es decir, no nada más dejarle la responsabilidad a este consejo de observación, sino que también, bueno, pues nosotros estemos atentos y todo lo que veamos, denunciarlo aquí en las benditas redes sociales para que no vayan a pasar. Así se despiden, hoy es el último día prácticamente de los ministros, ahí están, viejos ridículos. Pues ¿cuántos aplausos pudo haber recibido? Miren, vamos a escuchar el video.
pues ahí lo vimos, pura gente salamera de la corrupción. No deja de tener a sus fans, el ministro, y le dejó una carta a la ministra Lenia. Fíjense nada más lo que le dejó a la ministra Lenia. Dice, vamos a leerlo aquí, dice lo siguiente, voy a quitar de pantalla para que lo vean más en grande. Y dice, quiero dejar patente mi agradecimiento por tu participación tanto en la sala como en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que tuve tu compañía. Si bien en algunas ideas, conceptos jurídicos e institucionales no coincidimos, reconozco tu sinceridad y expresión firme y frontal de lo que tú sostienes con claridad. La naturaleza misma de un órgano colegiado en el que compartí contigo muchas opiniones es precisamente el diálogo y la confrontación de ideas, pero de ninguna manera es una confrontación personal. Lo que de ninguna manera haría a una dama a quien por su naturaleza y como integrante de este Tribunal Constitucional merece todo mi respeto. Gracias por tu generosidad y quedo atento a que nuestra amistosa relación continúe con el tiempo. Ministro Luis María Aguilar, y esto lo publicó Lenia Batres en sus cuentas, poniendo lo que le dejó el ministro. Agradezco al ministro Luis María Aguilar Morales su gentil mensaje y la carta que me entregó al cumplir su periodo constitucional como ministro de la Suprema Corte. Toda una vida dedicada a la función jurisdiccional. Con su salida se cierra una etapa histórica para el Poder Judicial de la Federación. Y eso sí, una etapa importante, porque ay no, qué corruptos, de verdad. A la señora. Y esas fueron sus palabras de despedida. A la señora Lenia Batres, a la que conozco hace poco, pero a la que se ha significado intensamente, a la que le decía yo ayer que lo que hemos intercambiado de ideas, aunque no coincidamos siempre, son las ideas institucionales que además sirven para ilustrar, para entender a veces puntos de vista que uno no los había advertido, pero que en lo personal no hay ninguna animadversión ni mucho menos. Lo importante es enriquecer la discusión y hacerla todavía más interesante, cosa que le agradezco, señora ministra. A la señora Lenia Batres, a la que conozco hace poco, pero a la que se ha significado. Pues ahí están las palabras del ministro que ya se va. Y bueno, Claudia, presidenta de México, también les da su nalgadita a los expresidentes para que no se dejen de acalambrar, que este es el segundo piso de la transformación. Obra del Fox, que recuerden. Una obra de infraestructura que recuerden, que digan, los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país. ¿Se acuerdan de alguna? Ahora, de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vaso Avicrema, el monumento a la corrupción, la media barda, hospitales inacabados. Pero eso sí, el gobierno creció, directores generales adjuntos, bla, 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 bla. Cuando llega el presidente López Obrador, pues cambia el modelo. Y Peña. O sea, hacen la reforma energética. Supuestamente iban a llegar las grandes inversiones petroleras. ¿Y qué pasa? Baja la producción, se endeuda Pemex. Es increíble. Sobreexplotan.
El recurso del petróleo, quién sabe dónde quedó. Y aparte endeudan a Pemex. Entonces, ¿cuál es la política ahora? Que es la que inicia del 2018 al 2024. Mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios, y que en vez de que ese petróleo se venda al extranjero, todavía hay un pequeño porcentaje de exportación, se quede en México, que las refinerías mexicanas funcionen bien y que se venda la gasolina, el diésel en nuestro país con mejor combustible. Para eso se hicieron las coquizadoras, porque las coquizadoras permiten que en vez de que se produzca combustóleo, se produzca más gasolina y además tenga menos contenido de azufre. Entonces sea gasolina que provoca menos contaminación. Y ahí se queda. Y lo que sigue, que es lo que hemos planteado. Pues ahí está, no hicieron nada por México, nunca sumaron nada, familia del charro político. Y noticia de última hora, le vuelven a encontrar lana a Juan Collado y va de nuevo a el reclusorio. Encuentran a prestanombres de Juan Collado con mucha, pero mucha lana, aquí lo estamos viendo. Enrique Peña Nieto y la fábrica de euros encuentran a prestanombre de Juan Collado con una cantidad inimaginable de euros. Le hallan millones a ex empleado de Carlos Salinas, sería de Juan Collado, y va de nuevo de retache para la cárcel. Es decir, no cambian, sí deben de censurar, de arrestarlos. Pero ¿quién lo liberó? Norma Piña, justamente. Ahora vamos a leer y dice así: Jaime Sánchez Montemayor, y aquí lo estamos viendo en pantalla, es señalado como presunto prestanombres de Juan Collado, el abogado de los poderosos, tras gestionar inmuebles, negocios y depósitos en cuentas bancarias de instituciones financieras entre 3 países. Y es que Juan Collado, ex abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, tendría un prestanombres con un patrimonio aproximado de $15 millones. Su nombre es Jaime Sánchez Montemayor y lo delatan documentos confidenciales de la banca privada en Andorra, reveló un reportaje de El País. El texto del medio español detalla que la fortuna de Sánchez Montemayor, un abogado socio del bufet legal y gestor de las cuentas de Andorra, que era muy amigo de los ministros, tiene inmuebles y negocios por más de $11.7 millones, más otros 3 millones de depósitos, y aquí lo estamos viendo en estos momentos, me ando saliendo de pantalla, más otros 3 millones de depósitos en cuentas bancarias en distintos países. Pero fíjense cómo todo esto empieza desde Jalisco. Con respecto a los inmuebles y negocios, se precisan 3 propiedades lujosas en México, sobre todo en el estado de Jalisco. Una de ellas con un valor de 4.8 millones. Sánchez Montemayor y aquí lo estamos viendo, pues habría adquirido una vivienda ubicada en Tlalpexco. Además, en el texto del País se revela que fue adquirida una residencia con valor de 1.9 millones en áreas del Bosque de los Manzanos en Zapopan, Puerta de Hierro, y que esta zona es muy exclusiva, para que me entiendan, pues de puro fifi. También, pues aquí tenemos el megamapa y es un casonón y es en una zona muy, muy exclusiva. Esta ha sido noticia de última hora, se reabre el caso Juan Collado. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.